En el momento en que mi corazón se detuvo, me di cuenta de que la vida no es lo que parece. Mi nombre es Isabella James y lo que estoy a punto de compartir con ustedes no es solo un sueño o una alucinación. Morí durante 11 minutos el 12 de marzo de 2025. Me fui clínicamente después de una reacción repentina durante un procedimiento dental de rutina. Pero lo que vi se sintió más real que cualquier cosa que haya conocido. Conocí al mismo Jesucristo. Me mostró que nada en nuestra vida es aleatorio, que toda nuestra existencia está interconectada, entretejida y, sí, controlada de maneras que la mayoría de la gente nunca imagina. Recuerdo el olor a antiséptico, el leve zumbido del equipo dental. Mi dentista, el Dr. Arlo, sonrió y dijo, «Esto terminará antes de que te des cuenta». Asentí, sin pensarlo 2 veces. Se suponía que era una endodoncia normal. Ya había tenido uno antes. No tenía miedo. El asistente colocó el tubo de oxígeno debajo de mi nariz y todo se movió como un reloj, hasta que dejó de hacerlo. Aproximadamente a los 5 minutos, sentí que se me oprimía el pecho. Intenté levantar la mano, pero fue como moverme por el barro. Luego vino un zumbido en mis oídos, un tono agudo como el de un televisor viejo. Quería hablar, decir algo, pero mi boca no se abría. Mi lengua se sintió desconectada. Y luego oscuridad. Ni negro, ni vacío, simplemente eliminado. Como si alguien hubiera hecho una pausa en todo. El tiempo, el dolor, la conciencia, congelados. Escuché al asistente gritar mi nombre, Isabella. Pero estaba muy lejos, como un eco bajo el agua. Y en ese espacio algo se abrió. No me caí, no floté. Me moví. En un momento, estaba en un sillón dental en Houston. Al siguiente, no estaba en ninguna parte y de alguna manera en todas partes. Y fue entonces cuando todo empezó a cambiar. Más tarde me dijeron que tuve una reacción anafiláctica al agente anestésico. Mi garganta se cerró. Me quedé sin aliento. Pero mientras me inyectaban epinefrina, yo miraba desde arriba. Me vi a mí mismo. Esa es una frase que nunca imaginé decir, pero es verdad. Me quedé flotando sobre la habitación, mirando mi propio cuerpo, pálido, inmóvil, sin vida. El asistente estaba llorando. El doctor Arlo estaba pidiendo a gritos el carro de emergencia. Pero nada de eso me dio miedo. Me sentí en paz, como si estuviera observando la emergencia de otra persona. Intenté hablar. Estoy bien. No tengo dolor. Pero nadie me escuchó. Luego, miré a mi derecha. Había una luz. No brilla en la forma en que la gente lo describe. Era más como una puerta hecha de conciencia. No me estaba atrayendo. Quería ir. Cada parte de mí se sintió atraída por ello. Pero antes de que pudiera moverme, escuché una voz. No estaba en auge. No fue ruidoso. Pero lo llenó todo. Aún no has terminado, Isabella, pero necesitas ver. Y fue entonces cuando el suelo debajo de mí desapareció. No abandonas tu cuerpo como si salieras de un coche. Es más como si tu alma finalmente exhalara después de contener la respiración durante toda tu vida. Eso es lo que sentí. Me desvié. Ni hacia arriba ni hacia abajo, sino hacia adentro. Pasé por capas que no sabía que existían. Recuerdos que había olvidado destellaron como luces, yo a los 6 años sosteniendo la mano de mi abuela, yo solo en la universidad llorando en el piso del baño, yo abrazando a un extraño en una tienda de comestibles después de escucharlos decir que estaban teniendo un día terrible. Cada uno de esos momentos tenía peso, energía. Luego vino una quietud tan completa que parecía ausencia de pensamientos. Pero no estaba solo. Algo, o alguien, estaba conmigo. No pude verlo todavía, pero lo sentí. Una presencia más antigua que el tiempo mismo. Paciente, vigilante,
cariñoso. A medida que flotaba más profundamente, vi hilos, dorados, plateados, algunos tenues, otros brillantes, que conectaban momentos, personas y decisiones. Parecía un mapa viviente hecho de luz. Y en el centro de todo estaba yo. Pero no yo como en Isabella, el yo humano, el ser eterno que había olvidado que era. Fue extraño verme sin vida. No morboso, simplemente surrealista. Me quedé justo debajo del techo de la sala dental, observando como a través de una capa de vidrio. Mi cuerpo parecía como si estuviera dormido. Vi la frenética avalancha de personas que intentaban reanimarme. Pero no me asusté. De hecho, me sentí más despierto que nunca. Más vivo. Entonces sucedió algo para lo que no estaba preparado. Empecé a ver escenas, no desde arriba, sino desde dentro de otros. Estaba en el cuerpo de mi madre el día que ella lloró después de dejarme en el jardín de infantes. Sentí su miedo, su culpa, su amor. Vi la angustia de mi primer novio después de que me fui sin dar explicaciones. Sentí el orgullo de un maestro el día que gané una feria de ciencias. Y vi al extraño al que le di $5 afuera de una gasolinera, como ese pequeño momento de bondad le dio la esperanza suficiente para llamar a su hermana y pedirle ayuda. Me di cuenta de que no solo estaba observando mi vida. Estaba observando cómo mi existencia se extendía a los demás. Fue entonces cuando escuché un susurro. No desde fuera de mí, sino desde dentro de la estructura misma de la existencia misma. Nada es aleatorio. Cada momento importa. Al principio no parecía un túnel. Sin paredes, sin bordes, solo una sensación de tirón. Como si el tejido del espacio mismo se estuviera estirando hacia algo magnético e infinito. No estaba caminando ni volando. Me estaban conmoviendo. Aspirado, como un aliento que regresa a los pulmones que lo crearon. En el momento en que entré, todo a mi alrededor empezó a zumbar. No como la música, sino como frecuencias, pura vibración. Era como si hubiera entrado en el torrente sanguíneo del universo y cada capa por la que pasé tenía su propio tono emocional. La primera capa zumbaba de miedo, no solo la mía. Era la ansiedad colectiva de la humanidad por el dinero, el tiempo, la supervivencia y la imagen. Lo sentí todo y me hizo estremecer. Pero luego pasé a otra capa, llena de la energía del dolor. Olas de tristeza me golpearon como el viento proveniente de madres que habían perdido hijos, amantes abandonados, oraciones susurradas en almohadas por la noche. Fue abrumador hasta que sentí que algo más se movía a través del dolor, la compasión. Y fue entonces cuando entendí. No estaba pasando por lugares en este túnel. Me movía a través de las emociones que daban forma a la realidad. Aquí cada emoción era una fuerza viva que respiraba. Cada uno tenía forma, color y peso. Luego vino la parte más impactante. Sentí mi propia firma emocional. Mis miedos, mi alegría, mis arrepentimientos, ondeando hacia afuera, todavía resonando detrás de mí. Fue entonces cuando me di cuenta de que cada emoción que liberamos al mundo se convierte en parte de una corriente más grande, un flujo de energía cósmica que cura o daña más de lo que jamás sabremos. Y, sin embargo, alguien me estaba guiando a través de ello. No podía verlo todavía, pero podía sentir la presencia de Jesús en el silencio entre frecuencias. Era como la seda, transparente, respirante, viva. El velo no era una cortina ni un muro. Fue consciente. Al acercarme me respondió. Mis recuerdos, mi verdad, mi dolor, desencadenaron colores y patrones en mi interior como si estuviera escaneando la esencia de quién era yo. Y luego susurró, sí, susurró directamente a mi alma. ¿Estás listo para recordar? No respondí con palabras. Simplemente me rendí. El velo se abrió. Esperaba brillo, tal vez nubes o algún reino dorado. Pero lo que vi fue mucho más complejo y mucho más íntimo.
Me paré en un lugar donde todo existía al mismo tiempo. Fue atemporal. Imagínese estar en una habitación donde cada segundo de su vida se desarrolla simultáneamente, superpuestos unos sobre otros como hologramas. Me vi como un niño, un adolescente, un adulto que llora, pero no desde fuera. Sentí cada una de esas versiones de mí mismo dentro de mí. Luego tomé conciencia de otras almas, seres de luz, pero no humanos. Se movían a mi alrededor, no caminaban, más bien fluían. Cada uno brillaba en diferentes colores. Y al instante comprendí algo impactante: los colores eran frecuencias emocionales. Algunas brillaban de color azul, pacíficas, otros latían en rojo, coraje, algunos parpadearon en oro, sabiduría. Cada ser era una frecuencia de la conciencia de Dios. Y de alguna manera me reconocieron. Me sentí completamente desnuda, pero no juzgada. Expuesto, pero no condenado. ¿Visto? Y sabía que cualquier cosa que creyera antes sobre la muerte, era demasiado pequeña. Entonces sucedió. Me elevaron suavemente hacia lo que parecía una nube hecha de pensamientos. Ni aire, ni luz, pensamientos. No estaba pensando en ellos. Yo estaba dentro de ellos. Estaba dentro de la mente de Dios. Cada pensamiento susurrado en oración, cada pregunta interior, cada palabra dicha con dolor, todo fluía a mi alrededor. Podía sentir el peso del pensamiento humano, como moldeaba vidas, forjaba futuros e incluso doblaba la realidad misma. Allí, en el ámbito del pensamiento, entendí algo que todavía me sacude. Nunca pensamos solos. Cada pensamiento se ve, se siente, se conoce y se hace eco en el tejido divino de la realidad. Mientras flotaba en ese reino, una corriente de pensamiento en particular me atrajo. Era la mía, mi vida de creencias, dudas, sueños y miedos. Sentí como ciertos pensamientos me habían limitado. Otros habían abierto puertas invisibles. Algunos me habían encerrado en jaulas emocionales que ni siquiera sabía que existían. Entonces entró otra presencia, cálida, fuerte, inconfundible. Jesús. Todavía no podía ver su rostro, pero sentí su conciencia tocar la mía y habló sin hablar. Tus pensamientos crean puentes entre el espíritu y lo físico. Por eso el miedo es tan peligroso y el amor tan poderoso. Fue entonces cuando me di cuenta de que el cielo no está lejos. Es una frecuencia, una forma de pensar que nos alinea con la presencia de Dios. Y en ese lugar vi cómo cada pensamiento se convierte en un hilo. Algunos nos atan a la oscuridad. Otros nos llevan directamente hacia la luz. Jesús me llevó a un lugar que nunca esperé. Una estructura viva que brillaba como un aliento cristalizado. No estaba hecho de piedra ni de madera. Palpitó. Fue consciente. Dentro había lo que parecían libros, pero no estaban hechos de papel. Eran como hilos de luz holográficos, cada uno moviéndose como si estuviera vivo. Esta, dijo, es la biblioteca de los planes de vida. Hizo un gesto y un hilo flotó hacia nosotros. Cuando lo toqué, supe instantáneamente que era mío. Lo que vi en mi interior me humilló. Momentos que pensé que eran accidentes fueron en realidad citas divinas. El dolor que había maldecido resultó ser una preparación para un crecimiento que no podría haber logrado de otra manera. Incluso se había permitido el desamor, no para castigar, sino para alinear. Luego vino la parte más sorprendente. Me mostraron otras posibles versiones de los caminos de mi vida que podría haber tomado, relaciones que evité, carreras que rechacé. Todo eso era visible. Cada línea de tiempo era real, energéticamente posible. Pero aquí está el milagro: a pesar de los desvíos y retrasos, la lección central de mi vida siempre estuvo disponible. Jesús me mostró que nuestras vidas están construidas como composiciones musicales. Algunas notas son fijas, pero la melodía puede cambiar según nuestras respuestas. E incluso cuando desafinamos, la gracia nos devuelve la armonía.
Le pregunté, ¿tenemos algún control? Él respondió, tú o creas. Pero tu alma aceptó un propósito antes de nacer. Tú lo olvidas, pero yo nunca lo hago. Me quedé en silencio reverente. Nunca me había sentido tan conocido ni tan amado. Estaba parada frente a algo, alguien, que instintivamente sabía que era el autor de cada aspecto de mi vida. No solo el mío, el de todos. No hubo necesidad de una presentación. Esta presencia no solo me conocía, me había tejido. Cada célula, cada idea, cada dolor, cada anhelo, los sentí todos contenidos en su ser. Jesús estaba allí. Pero fue más que eso. Estaba en todas partes a la vez. La atmósfera se inclinó hacia él como la luz ante la gravedad. Y, sin embargo, no tenía miedo. Ni siquiera me sentí abrumado. Estaba en casa. Me sentí como una pieza perdida de un rompecabezas que finalmente había encajado en su lugar. Me miró, no con ojos sino con existencia, e inmediatamente me sentí expuesta y abrazada. No pude ocultar nada. Ni mis celos, ni mis fracasos, ni siquiera los años que pasé fingiendo que estaba bien. No importaba. Él lo sabía y todavía me amaba. Quería hablar, pero no tenía boca. En cambio, mis pensamientos se formaron como luz entre nosotros. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué ahora? ¿Estoy muerto? La respuesta no llegó en palabras sino como una ola de calidez, como la luz del sol sobre la piel. Porque estabas listo para recordar. Y luego me mostró el primer hilo, mi primer aliento en la tierra. Crecí yendo a la iglesia, escuchando su nombre, repitiendo versículos. Pero nunca imaginé lo que sería estar realmente frente a él. Estar cara a cara con Jesús es estar completamente deshecho y completamente sano al mismo tiempo. No se parecía a las pinturas. No era necesario. Su rostro no estaba definido por los rasgos sino por la presencia. Aún así, si tuviera que describirlo, diría que fue como intentar capturar el océano en una sola gota. Su expresión era a la vez profundamente humana y eternamente divina. Me sonrió, no por cortesía sino por conocimiento, como alguien que ha observado cada capítulo de tu vida con total atención. Me sentí vista, completamente vista, y amada de una manera que no sabía que fuera posible. Su voz era más como un eco en mi alma. Nunca estuviste solo. He caminado contigo desde el principio. Yo pregunté, ¿entonces por qué me sentí tan perdido? Su respuesta llegó sin dudarlo. Porque olvidar es parte del viaje. Recordar es la razón por la que estás aquí. Y con eso tocó mi ser. No físicamente, sino profundamente. Profundamente espiritualmente. Y en ese toque recordé quién era antes de nacer. Cuando Jesús dijo esas palabras, tu vida nunca fue aleatoria. Sentí que cada recuerdo pasaba por mi alma como páginas hojeadas en un libro eterno. Los momentos que había descartado como sin sentido no lo fueron. La vez que perdí el autobús y me senté a llorar en una esquina. Ese retraso me salvó de un accidente automovilístico. El extraño que me dijo algo amable en el pasillo del hospital era un ángel enviado justo para ese momento. La angustia que casi me aplasta, redirigió todo el propósito de mi vida. Cada desvío, cada retraso, cada desamor, todo era parte de una coreografía más amplia que me llevaba hacia el despertar. No de forma controladora, sino protectora. Jesús me mostró hilos dorados. Estos fueron eventos que había aceptado experimentar antes de nacer. Y aunque tenía libre albedrío para moverme a través de ellos, eran como puntos de referencia en un GPS divino. Dijo suavemente, incluso tus momentos más oscuros fueron puertas a la luz. Yo pregunté, ¿pero por qué dolor? ¿Por qué no simplemente paz? Y él respondió, porque solo el contraste revela lo que realmente eres. Esa frase cambió todo para mí. El dolor no fue un castigo. Fue un maestro.
¿Y alegría? La alegría era reconocimiento, una señal del alma de que nos estamos calentando, acercándonos a nuestra luz original. Luego vino la parte más impactante. Jesús se volvió hacia lo que parecía un enorme mapa viviente, flotando en el aire como un holograma de la Tierra. Pero esta Tierra no era solo física. Fue enérgico. Vi una rejilla, palpitante, cambiante, viva. Esta no era una teoría de la conspiración. No se parecía en nada a lo que imaginamos. Era una infraestructura divina. La red de control no era una prisión. Era un sistema. Cada persona en la Tierra estaba vinculada a él. No a través de chips o tecnología, sino a través de la intención, la conciencia y las elecciones. Vi cómo la emoción enviaba pulsos a través de la red. El miedo lo atenuó. El amor lo encendió como la pólvora. Y sí, también había energías oscuras en acción. No monstruos, no demonios con cuernos, sino densos campos de formas de pensamiento, heridas colectivas, dolor generacional. Estas fuerzas intentaron manipular las elecciones, embotar los sentidos y mantener a los humanos espiritualmente dormidos. Pero esto es lo que más me sorprendió, la oración y el pensamiento consciente podrían cambiar la red. Jesús me mostró a una mujer arrodillada en oración en un pequeño apartamento. Su oración provocó una onda, energía real y visible, que rompió un nudo oscuro en la red que cubría su vecindario. Nadie lo vio en la tierra, pero en el ámbito espiritual cambió todo. Me miró y dijo, nada de lo que haces en el amor desaparece jamás. Todo lo que piensas y sientes se convierte en parte del todo. Entonces me di cuenta de que la red no está solo sobre la tierra. También está dentro de nosotros. Isabela, dijo, y aunque sonó como un susurro, retumbó en mi alma. Tus pensamientos no son privados. Son instrumentos creativos. No podía hablar. No lo necesitaba. Jesús comenzó a mostrarme a mi alrededor. El mismo aire cambiaba con cada pensamiento que tenía. Un simple recuerdo de amor creó una onda dorada que atravesó el reino espiritual como una ola de música. Un pensamiento de celos, incluso de años atrás, se convirtió en un hilo irregular y vibrante que doblaba el espacio a su alrededor de forma antinatural. Esto, continuó, es lo que los humanos no entienden. Tu mundo interior es más poderoso que tus palabras habladas. Se me mostraron momentos de mi vida en los que me había maldecido en silencio. A veces me dije a mí mismo que no era lo suficientemente bueno, ni hermoso, ni digno. Y vi esos pensamientos formar patrones energéticos que se aferraban a mí. Se convirtieron en filtros a través de los cuales percibí el mundo. Pero luego me mostró algo más esperanzador. Hubo momentos en que creí en la bondad, en el perdón, en la posibilidad. Y esos pensamientos habían construido escaleras, literalmente escaleras de luz, que condujeron a hermosos resultados más adelante en mi vida. Incluso cuando olvidé esos pensamientos, la energía que crearon continuó trabajando en segundo plano, abriéndome puertas silenciosamente. En ese momento, me di cuenta de algo aterrador y liberador, había estado creando mi propia realidad todo el tiempo. No mediante magia, sino mediante alineación. Mis pensamientos me alineaban con el miedo o con la verdad divina. Jesús me miró con ojos que traspasaron cada excusa que alguna vez había dado y dijo simplemente, debes proteger tu mundo interior. Es tierra sagrada. Lo siguiente que me mostró fue algo de lo que nunca antes había oído hablar, los contratos del alma. Estos no estaban escritos en ningún libro gigante ni firmados con tinta. Fueron acuerdos energéticos formados mucho antes de que yo naciera. Me vi a mí mismo como un alma que se encontraba con otras almas en lo que parecía una cámara de luz. No estábamos hablando, sino intercambiando entendimiento. Había aceptado experimentar ciertos acontecimientos de mi vida, algunos dolorosos, otros hermosos, no como castigo, sino como caminos.
Vi que había aceptado encontrarme con mi exmarido no porque estuviéramos destinados a durar, sino porque nuestro amor, aunque roto, me despertaría a mi propia fuerza. Había elegido a mis padres, incluso con todo el trauma infantil, porque su lucha me enseñaría resiliencia y compasión. Incluso vi que algunas personas en mi vida, personas a las que había etiquetado como tóxicas, en realidad estaban desempeñando roles que había invitado para agudizarme, para ayudarme a crecer. Pero lo que más me sorprendió fue esto: también había firmado contratos que no recordaba haber hecho. Contratos de autosabotaje, votos de silencio, acuerdos de nunca brillar demasiado o permanecer pequeños para estar seguros. Estos no me fueron dados por Dios. Fueron creados por el miedo, interiorizados con el tiempo. Jesús me mostró cuántos de estos podrían renegociarse. Como a través de la conciencia, la oración y el arrepentimiento, pude disolver estos falsos convenios y reclamar la libertad espiritual. No eres víctima de las circunstancias, dijo. Pero estás obligado por lo que aceptas, conscientemente o no. Me sacudió porque significaba que tenía más poder del que jamás había creído, y también más responsabilidad. Déjame mostrarte algo, dijo Jesús. De repente, estábamos en una dimensión que parecía un cielo hecho de luz tejida. Miles de millones de hilos, moviéndose, brillando, tarareando. Fue hermoso. Y cada vez que alguien en la tierra susurraba una oración, ya sea por desesperación, gratitud o fe, aparecía y se conectaba un nuevo hilo. La oración de nuestro corazón se convierte en una puerta de entrada, un portal sagrado. Ninguna oración es en vano, pero la postura del corazón lo es todo. Jesús se volvió hacia mí y con una suave intensidad en su voz dijo: muchos viven dormidos porque no son conscientes de quiénes son realmente. Me mostró personas, millones de ellas, moviéndose por sus vidas como si estuvieran dentro de la niebla. No era oscuridad, era distracción. La niebla estaba hecha de miedo, rutina, identidades falsas y ruido constante. La mayoría de ellos ni siquiera se dieron cuenta de que estaban atrapados. Estaban navegando, corriendo, comparando, sobreviviendo, no viviendo. Entonces vi algo que casi me rompe. Vi mi propia vida a través de esta lente, momentos en los que elegí la comodidad antes que el crecimiento. Cuando dije sí a cosas que oscurecieron mi alma solo para ser aceptada. Cuando cerré mi propia intuición porque no tenía sentido lógico. Jesús dijo: el enemigo de tu alma no siempre viene como un destructor. A veces, viene como una rutina. Adormece el espíritu para que olvide. Me quedé en silencio. Hay tantas personas a las que amo que viven en piloto automático, no porque sean malas o estén perdidas, sino porque nunca habían recordado quiénes eran realmente. Y fue entonces cuando me mostró una versión radiante de cada persona, brillando con luz, propósito y claridad divinas. Estas no eran fantasías. Estos eran sus verdaderos yo, enterrados bajo la programación del mundo. Despiértalos, susurró. Por eso vas a regresar. En ese ámbito, no me vi obligado a regresar. El cielo no funciona mediante el miedo o la presión, funciona mediante invitación. Jesús me miró, no solo con amor sino con confianza. Eso me sorprendió más que nada. El Hijo de Dios confió en mí. Puedes quedarte, dijo. Has cumplido lo que tu alma vino a aprender. Pero si eliges regresar, estaré contigo en cada paso. Y a través de tu historia, otros recordarán su luz. Me mostró dos caminos. Uno era el descanso, la paz y el reencuentro con las almas que extrañaba, mi padre, mi abuela e incluso un hijo que había perdido a causa de un aborto espontáneo años atrás. La otra era la tierra, desordenada, dolorosa, ruidosa pero sagrada. Yo pregunté: ¿por qué es tan difícil allí? Y dijo algo que me atormenta y me consuela incluso ahora: porque la tierra es el único lugar donde puedes elegir el amor en medio del dolor. Y esa elección crea galaxias. El poder de eso me golpeó en oleadas. En el cielo todo está alineado.
Pero en la tierra, amar a alguien que te lastimó, perdonar cuando nadie te mira, mostrar compasión cuando tienes todos los motivos para cerrar el corazón, eso es lo que hace que tu alma sea luminosa. Volveré, dije, entre lágrimas, pero solo si nunca me dejas. Y él respondió, nunca lo hice. De regreso a mi cuerpo con una misión. El regreso no fue repentino. Era como ver el universo plegarse hacia atrás. Las capas por las que había viajado colapsaron al revés. Pasé de nuevo por el túnel, a través de los recuerdos, las frecuencias, el plano. Pero algo era diferente ahora. Podía sentir la presencia de Jesús dentro de mí, no a mi lado. Luego vino el dolor. Tanto dolor. Mi pecho ardía. Mis pulmones jadearon. Escuché el caos, médicos gritando, máquinas pitando, el ruido metálico de los equipos. Mis ojos se abrieron y la luz fluorescente sobre mí se sintió fría y dura en comparación con la luz viva de la que acababa de salir. Dijeron que estuve fuera por 6 minutos. Para ellos, fue un milagro médico. Para mí fue un renacimiento. Cuando regresé a mi cuerpo, jadeé, como un buzo rompiendo la superficie del agua. Las enfermeras gritaron. Las máquinas pitaron. Mi dentista tenía lágrimas en los ojos. Dejaste de respirar durante 5 minutos, dijo. Casi te perdemos. Pero sabía que había estado en un lugar mucho más real. Nunca he sido el mismo desde entonces. Los colores son más brillantes. El tiempo se siente más fluido. A veces puedo sentir los pensamientos de las personas antes de que hablen. Pero, sobre todo, ahora escucho. ¿Rezo? Perdono más rápido. Hablo más lento. Y nunca más volveré a decir que es solo una coincidencia. Porque vi detrás de la cortina. Vi cómo la vida no es aleatoria. Está orquestado. Y necesito que usted, sí, usted, leyendo esto o escuchando esto, entienda algo. No eres impotente. No estás olvidado. Tu vida no carece de sentido. Eres un alma envuelta en carne, recorriendo un camino divino, con manos invisibles ayudándote en cada paso. Jesús me dijo que dijera esto, el momento del despertar es ahora. Di tu verdad. Vive enamorado. Y recuerda, el cielo siempre está escuchando. Y con esto les paso este testimonio. Por favor, no vuelvas a dormir. Cuando finalmente desperté en el hospital, los pitidos de las máquinas, las luces fluorescentes, la dolorosa pesadez de mi cuerpo, todo me parecía extraño. Acababa de llegar de un lugar donde el tiempo no existía, donde los pensamientos eran música y el amor era una fuerza viva. Y ahora estaba de vuelta en este mundo denso y pesado de gravedad, ruido y límites. Pero algo en mí había cambiado para siempre. El médico dijo que me quedé sin fuerzas durante 5 minutos. Para él, era médico. Para mí fue divino. Había visto demasiado para volver a la normalidad. Había visto la infraestructura espiritual detrás de todo lo que llamamos realidad. Vi cómo nuestras vidas no son aleatorias. Están vigilados. Son guiados, no controlados en el sentido de manipulación, sino orquestados a través del amor, el propósito y los contratos que nuestras almas hicieron antes de llegar aquí. Somos parte de un sistema, sí, pero es un sistema divino, construido sobre la base del crecimiento, no del castigo. Entendí que incluso las personas que nos hacen daño a veces están desempeñando el papel que nuestra alma les pidió que desempeñaran. Y sobre todo, entendí que Jesús nos conoce. Quiero decir que realmente nos conoce. No solo como pecadores o humanos destrozados, sino como chispas sagradas y eternas que intentan recordar quiénes somos. Y si estás escuchando esto ahora mismo, no es un accidente. Hay algo a lo que debes despertar. Quizás tu vida se sienta estancada. Tal vez has estado preguntando, ¿por qué es todo tan difícil? Quizás sientas que Dios te ha olvidado. Les digo,
De parte de alguien que vio el otro lado, que él no lo ha hecho. Cada segundo, cada respiro, cada lágrima ha sido presenciado. ¿Y el amor esperándote? Está más allá de la comprensión. Pero tienes que elegir escuchar. Tienes que elegir orar. Porque la oración no son solo palabras. Es una frecuencia. Es la forma en que enviamos luz al sistema y es importante. Cambia las cosas. Esta es Isabella James y esta es mi historia. Si te llegó hoy, entonces he hecho mi parte. Ahora es tu turno. Búscalo. Habla con él. Pregúntale cuál es tu verdadero camino.